Para cuando Jefferson Wells se enteró de la muerte del señor Isaacs, el estallido de los disparos ya comenzaba a retumbar en cada sector de la base. El gesto en el rostro del científico no podía ser de mayor enojo. Sus ojos sobresalían airados sobre las cuencas y las arrugas de su expresión se aseveraban grotescamente, mientras decenas de voces brotaban de los radioteléfonos alertando de los intrusos. El Dr. Wells soltó un puñetazo contra uno de los tableros y arqueó la boca mientras la idea de un nuevo ataque se dibujaba en su conciencia. Señor, susurró uno de sus asistentes, mientras el cristal del ventanal comenzaba a vibrar gravemente. ¿No cree que deberíamos suspender la prueba? ¡No!, exclamó Jefferson Wells con un tono gutural que transformó su apariencia en la de un ser corrompido por la obsesión. Sus ojos apuntaron al insolente y mientras sus labios temblaban ante la articulación de un insulto, un repentino pulso explosivo reventó con potencia mientras las esquirlas de cristal traslúcido resplandecían en el aire, cayendo sobre los presentes. Todos se doblaron sobre sus vientres en un intento por evitar los peligrosos cristales. Mas Jefferson Wells, como si estuviera poseído por la locura, permaneció de pie, viendo fijamente el desastre que se construía más allá de su alcance. Alertas y pitidos nacían de todos los tableros de la sala, mientras que los monitores reportaban constantes señales de error. «Señor», insistió el asistente, «debemos parar, por favor. El pilar resiste», respondió Jefferson Wells, con un tono suave pero no por eso menos inquietante. «Mírenlo. El pilar no cae. Sufrió un daño menor, pero eso es todo». El Dr. Wells se giró hacia el amplio grupo de miradas aterradas que lo contemplaban y esbozó la más macabra y sucia de las sonrisas. «La prueba continúa, como está destinado». Las palabras del hombre se opacaron ante los roncos sonidos que despedía el pilar metálico, el cual comenzaba a presentar graves síntomas de mal funcionamiento. El científico se acercó al borde del destruido ventanal, recibiendo en el rostro los irritantes vapores que escupían las heridas del pilar. Paseó la mirada por la agitada zona de trabajo y vio cómo los mecanismos del túnel de condensación comenzaban a ejecutar sus respectivos protocolos, mientras que desde la boca de la máquina se asomaba un inquietante destello a su lado. Aquello llamó su atención, rebobinando su memoria a la par de unas figuras que se adentraban con temor a las cercanías del túnel. «¡Allí!», reaccionó Jefferson Wells mientras señalaba iracundo. «Hay intrusos en el área del túnel». «¿Órdenes, señor?», preguntó uno de los guardias que se incorporaba en la sala. «Mátenlos», respondió Wells con una pavorosa expresión en su rostro. «Los quiero muertos a todos». Luego de que la repentina explosión se manifestara desde las entrañas del maltratado pilar, Eve y Adrian se aventuraron más allá de la segunda puerta, asegurados en sus trajes de contención. Eve quiso correr en un principio, apresurada por las circunstancias, mas al ver cómo un resplandor a su lado amenazaba desde el interior del túnel, sus pasos se detuvieron pausadamente y sus ojos se clavaron en aquella peculiaridad. «Tenemos que apagarlo, papá. Ahora», dijo ella, mientras comenzaba a acercarse con cautela. «Está acumulando energía, más de la que puede contener. Si no lo suspendemos ahora, lo lamentaremos después». «Si esto estalla, no creo que haya un después», comentó Adrian, mientras movía su analítica mirada por los inquietos sistemas del túnel de condensación que se mostraban cada vez más irregulares. «Hagamos esto y salgamos de aquí antes de que...» La voz del detective se interrumpió tan pronto y como un relámpago saltó de la boca del túnel y atravesó el espacio que había entre los dos. Adrian e Eve cruzaron miradas con alarmada velocidad, mientras una especie de figura energética comenzaba a crecer en el interior de la máquina, como una burbuja que advertía con reventar. «Digita el código, Eve», dijo Adrian alertado. «Digítalo ya».
La joven ingeniera se apresuró hacia el costado del túnel, sobre el cual se levantó un delgado monitor. Sin embargo, mientras sus enguantados dedos comenzaban a presionarse contra la pantalla, la zona de trabajo era invadida por un amplio repertorio de rugidos mecánicos nacidos de los agitados componentes del túnel, de entre los cuales brotó un veloz silbido cuya naturaleza fue fácilmente reconocible para Adrian. Él dio un salto reaccionando al disparo que por poco le atinaba en la cabeza, y al girarse hacia el origen del tiro, vio como un hombre armado se asomaba desde el vacío ventanal de la sala de mando, acompañado por la ominosa silueta del Dr. Wells. Adrian le gritó algo a su hija mientras buscaba resguardo tras unas cajas metálicas, mas el ruido acumulado en la zona privó a Eve de escuchar las palabras de su padre. Aunque de cualquier manera no habría obedecido. Su atención estaba enfocada en los sistemáticos códigos que aparecían frente a sus ojos, de los cuales la gran mayoría marcaba error. Ella continuó tecleando afanosamente mientras a su alrededor daba inicio un feroz intercambio de disparos. Adrian intentaba apuntar a pesar de la visera oscura. Sus dedos apenas si lograban aferrarse correctamente a su arma a causa de los guantes, y los destellos que emanaban de la boca del túnel comenzaban a presentarse con mayor agresión. Un salvaje temblor empezó a sacudirlo todo. Un vibrante sonido se esparció por la base mientras que los sistemas de control colapsaban uno tras otro. Eve no lo escuchaba, pero su padre le llamaba a gritos mientras repelía los ataques de otros dos hombres que le llegaban por arriba. La agitación alcanzaba cada centímetro de la estructura al punto de sentirse bajo los pies de Charlie, quien continuaba con su desesperado intento de ganar algo de tiempo. Su resguardo era la curvatura del muro que se doblaba hacia el resto del pasillo y por donde trataban de avanzar los guardias. Las baldosas en el piso parecían querer salir saltando con desespero mientras la luz sobre sus cabezas parpadeaba con intensidad, llegando a irritar la vista. Un fugaz clic surgió del gatillo. El cargador estaba vacío. Las manos del joven detective se movieron con adiestrada velocidad tratando de reemplazar la munición. Pero a pesar de su empeño, Charlie no consiguió hacerlo antes de que un disparo le atravesara el hombro. Su cuerpo dio un tirón hacia atrás, sintiendo como un ardor le hacía más pesado el brazo. Soltó una maldición al aire mientras se esforzaba por sostener el arma y las sombras de sus atacantes comenzaban a hacerse más grandes sobre la pared. Se acercaban. Sabían que estaba herido pero no derrotado. Charlie dobló la pierna, apoyó el brazo lesionado sobre su rodilla y acomodó el arma de manera que su cuerpo cumplió como base. Charlie reanudó su defensa, dándolo todo por mantenerlos a raya. Aunque por el conteo de balas, su lucha no duraría mucho. El ritmo de las balas rimaba con los disparos que efectuaba Bradley tras un muro bajo que lo protegía de los ataques que se interponían entre él y la sala de conferencias. La respiración del militar se mantenía en control, como en aquellos días en que el combate era su alimento diario. Los disparos silbaban a su alrededor mientras pausaba sus ataques en intervalos que le permitían responder el fuego enemigo. El cabo Samuels se escondía a un par de metros de él, intentando reunir el suficiente valor e ira que consumía el levantar un arma contra otra persona. Diferentes tipos de recuerdos se aglomeraron en la mente del coronel Patterson, como ecos de pasadas batallas que llegaron a entusiasmarlo con las falsas proezas de la guerra. Pero a medida que su ofensiva comenzaba a tornarse repetitiva, la vibración en las ventanas y el sacudir de los muebles demostraron que algo iba mal. Los guardias suspendieron sus disparos, fijándose en el comportamiento de la energía que fluía en cada rincón. Bradley apretó los párpados en el momento en que los focos y bombillas estallaron potentemente, seguidos de un destello azulado que se difuminó en chispas. Poco a poco, las órdenes y reglamentos se convirtieron en ideas sin sentido a medida que un estremecimiento replicaba el temblor que sacudió la ciudad la madrugada pasada. ¿Qué carajos estás haciendo, Adrian?, dijo el coronel entre dientes, mientras agarraba el brazo del cabo y lo llevaba casi a rastras en busca de un refugio.
que no lograrían encontrar. Eve lanzó un frustrado golpe contra la pantalla mientras un amplio mensaje de error se explayaba frente a sus ojos. La frecuencia con la que los relámpagos azules saltaban del túnel se había intensificado al punto de emitir réplicas desde el pilar. Jefferson Wells no paraba de gritar mientras sus subordinados continuaban disparando. El detective Crawford sentía como las balas rozaban el aire cual amenaza que advertía con querer dar en el blanco. Él se levantó levemente y sin conseguir apuntar del todo, apretó su dedo contra el gatillo, hasta que del cañón no salió nada más que aire vacío. ¡Ah, carajo!, exclamó Adrian mientras inspeccionaba el cargador. ¡Eve! ¿Qué pasó con el código?, preguntó el detective entre gritos tras su resguardo. No, susurraba ella desesperanzada. No puede ser. Eve insistía en digitar el código una y otra vez, pero tras escribir el 1 y el 0 al final, aparecía aquel letrero rojo que frustraba sus planes. Ella apretó los puños, mientras un punzante desespero le alcanzaba el alma. Entonces, como si brotara de los confines de la tierra, un poderoso temblor sacudió toda la base, amenazando con romperla cual cascarón de huevo. 3 prolongados rayos se alzaron contra el pilar, quebrándolo con repentina facilidad y llevándolo a colapsar contra la sala de control. La estructura colapsó de inmediato, arrastrando consigo a todos los que estaban dentro, sepultándolos bajo el peso de una parte del pilar. «Vámonos», ordenó el detective Crawford, luego de alcanzar el brazo de su hija. «Ya no hay nada que podamos hacer, Eve. Hay que salir de aquí». Mas Eve no obedeció a su padre. Se resistía a abandonar el panel que no dejaba de rechazar su contraseña. De entre los electrificados restos bajo el pilar, brotó la herida forma de Jefferson Wells, luciendo en su frente un alargado corte que le atravesaba de lado a lado, mientras su pierna permanecía atorada bajo un muro que le comprimía por encima de la rodilla. El viejo científico soltó un rugido de dolor mientras tiraba de su extremidad forzando así su libertad. Cuando los escombros dejaron ir la pierna del Dr. Wells, un agudo dolor le escaló hasta la cadera mientras un convulsivo impulso de ira lo llevó a levantarse, haciendo uso de las fuerzas que le quedaban. A la distancia se presentaba la imagen del intruso que había saboteado su trabajo una vez, y ahora lo hacía de nuevo. Los dientes le crujieron dentro de sus encías a medida que la rabia se apoderaba de su cuerpo. El Dr. Wells sacó un pequeño revólver del bolsillo y cogió con iracunda torpeza mientras la sangre que le rodeaba por el rostro le impedía apuntar certeramente. Eve no paraba de maldecir su memoria, que al parecer le había hecho confundir una vez más los últimos dígitos de la secuencia de suspensión. Pero mientras luchaba por apagarlo todo, su padre tuvo que agarrarla de los brazos y moverla a rastras hacia la quebrada puerta de salida. Sin embargo, el detective Crawford se vio forzado a parar tan pronto y como el arma de Wells les apuntó fríamente. Era tal el enojo que se había apoderado del doctor que el único impulso al que accedería era el de apretar el gatillo. Mas justo antes de que la cámara del arma moviera la bala por el cañón, un pesado zumbido brotó del interior del túnel, previo a la expansión de una onda agresiva que lanzó a todos los presentes contra el piso. Ante ellos, una burbuja azulada, etérica y compuesta de pura energía salvaje, comenzaba a crecer apoderándose de todo lo que había a su paso. Hubo otro pulso, uno cuya naturaleza simuló la de una ola de mar, empujándolos para luego retraerlos hacia la boca del túnel. El primero en ser arrastrado fue el Dr. Wells, cuyo cuerpo comenzó a desintegrarse molécula por molécula al punto de ser un mero borrón de forma. Adrian logró oponer mayor resistencia, aferrándose a una de las cajas de metal que tenía a la mano. Su agarre se extendió hasta Eve, quien era arrastrada con antinatural presión hacia la luminosa y amenazante boca del túnel. «Papá, no me sueltes, por favor», gritaba ella
mientras sus manos se resbalaban entre los pesados dedos de Adrian. Tranquila, Eve, le decía el detective, con miedo en la voz. Te voy a sacar de aquí. Papá te va a sacar de... La mano de Eve se deslizó por su palma mientras el cuerpo de la joven salía despedido contra la bola de centellas. El detective Crawford no lo pensó dos veces. Se soltó de la caja de metal y se dejó llevar por la atracción de aquella fuerza con tal de alcanzar a Eve. Se estiró lo que más pudo, pero mientras sus dedos rozaban los de su hija, sus cuerpos se vieron envueltos en una espiral de partículas brillantes y cargadas que comenzaron a disolverlos como si estuvieran hechos de polvo. Sus gritos se deshicieron en un eco mientras todo era consumido por la luz azulada y el zumbido de los relámpagos. Padre e hija se desvanecieron en la nada más allá del túnel de condensación, y en respuesta, la burbuja creció 8 veces su talla, soltando un tercer pulso que destruía todo lo que tocaba. Más allá de las puertas, Charlie luchaba por mantenerse en pie, herido en el hombro, la pierna y el abdomen. La sangre le rodaba por todo el cuerpo a la vez que su alma se escapaba en cada respiro. Los guardias se acercaron en un afanoso impulso asesino y cuando sus armas apuntaron a la cabeza del moribundo detective, la onda de energía cortó los muros, el hierro y el cristal como cuchillo en mantequilla. Alcanzó a Charlie por la espalda, disolviendo cada parte de su cuerpo, matándolo en el acto. Luego les llegó de frente a los guardias, destruyéndolos de la manera que le era natural. Cuando la onda llegó al nivel superior, aquel núcleo luminoso soltó otro pulso que retomó la tarea de su predecesor. La burbuja de energía crecía más y más, descomponiendo la zona de trabajo, los pasillos de la estación y las oficinas de los pisos superiores en cuestión de segundos. El personal corría desesperado hacia los ascensores, urgidos por un escape milagroso. El coronel Patterson intentó imponer el orden, poniéndose al frente del grupo, mientras que el cabo buscaba desesperado a su prometida. Pero todo esfuerzo fue inútil ante la fuerza del pulso, cuyas ondas de energía llegaron a destruir la base por completo, junto con todos en su interior. La bella sonrisa de Nancy Crawford fue el último recuerdo que cruzó por la mente del coronel antes de que su cuerpo se disolviera dentro de la creciente esfera de energía. Los cimientos de la planta eléctrica colapsaron por completo, hundiendo la estructura en un vacío luminiscente que alimentaba su talla con el paso del tiempo. En un constante intervalo de 8 segundos, el núcleo energético del túnel lanzaba enormes ondas cuyo radio pasó de alcanzar la vieja zona minera a golpear mortalmente la ciudad de Round River. Todas las edificaciones se derrumbaron como naipes mientras las calles eran devoradas por la tierra misma. Lo que había empezado como una burbuja ahora era un domo gigante que descomponía todo a su paso. En cuestión de 8 minutos, toda la vida en Round River había sido extinguida. Pasada una hora, 5 ciudades limítrofes fueron destruidas y para cuando el sol alcanzó el mediodía, un tercio del estado había desaparecido en una nada luminosa que pasó de azul a blanco absoluto. Y como cualquier ojo humano podría apreciar, aquella calamidad masiva no tenía la más mínima intención de detenerse. Adrian no sintió nada. No percibió sensación alguna más allá del vacío que lo rodeaba. Sus ojos tardaron un tiempo en reconstruirse, mientras que las partículas de su cerebro luchaban con la idea de haber dejado de existir. Su adolorida mirada buscó a Eve por el espacio que lo rodeaba, pero sus cercanías no eran más que formas inconclusas que se unían y dividían en ese extraño éter que reemplazaba la realidad. Ya no era persona, ni siquiera era un ser. Podía ver cómo cada molécula de su cuerpo flotaba alrededor de lo que él creía era el núcleo de su alma. Había paz entre las figuras cósmicas que se multiplicaban armónicamente en una danza simétrica que lo dominaba todo. Pero entonces,
Las moléculas de su cuerpo comenzaron a aglomerarse sobre sí mientras un punzante dolor invadía su recién reformada cabeza. La previa armonía se convirtió en una agónica tormenta que le generó un mareo terminado en dolor absoluto. Por un momento, pensó que hasta en la muerte su malestar lo perseguiría, y mientras lo hacía, todo frente a sus ojos se reorganizó con una prisa descomunal que se resumió en un poderoso destello azul acompañado por el lejano chillido de unos neumáticos en derrape. Bajo sus manos se presentó la fría y áspera textura del asfalto. Sus sentidos tardaron en adaptarse y el viento le rozó los hombros mientras reconocía con dura angustia el lugar que lo envolvía. El frío silencio de la noche, frente a la salida sur de un túnel de carretera, era interrumpido por el intermitente pitido de la alarma de un auto que captó la atención del detective Crawford. Intentó levantarse, pero un agónico dolor en su abdomen lo forzó a doblarse sobre sí mismo. El estómago, supuso Adrian, recordando el informe forense. Dios, me hace falta el estómago. A pesar del malestar, el mareo y el insoportable dolor, el detective Crawford consiguió arrastrarse hasta una camioneta chocada contra un poste de luz. Todo vibró en su memoria mientras se apoyaba en un borde que le permitió ver la dura verdad. Contempló ahí 4 rostros, sangrados, heridos y en extremo familiares. Adrian lloró desconsolado mientras su grito de dolor rasgaba la quietud del momento. Se apretó afligido contra los restos del destrozado vehículo mientras una larga bocanada de sangre le trepaba por la garganta. Dentro del auto reposaba toda su familia, sus 2 hijos, su esposa y él mismo, tal y como había ocurrido en el 98. Adrian Crawford perdió el control de su cuerpo. Cayó sobre su espalda, desmayado, sosteniendo un único y crudo pensamiento. No fue el hecho de que condujera durante uno de sus episodios lo que ocasionó el accidente, sino la repentina aparición de un Adrian 20 años más viejo, envuelto en un destello, lo que provocó la muerte de su esposa y de su hijo menor. Fue él, y siempre sería él.